Hoy día les voy a comentar sobre la secuenciación del genoma del algarrobo, un árbol que es emblemático de la costa peruana, que es desértica. Y este árbol transforma la costa en muchos lugares y la ha transformado a lo largo de la historia del Perú. Bien, esta es una investigación hecha en colaboración con la Universidad de Georgia, la doctora Robin Buell, con personas de la Universidad Nacional de Tumbes y estudiantes de este laboratorio, sobre todo Renato Latorre y Esteban Caicho. Y ha sido financiado totalmente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok. Para contarles un poquito por qué es este árbol importante, el algarrobo, que tradicionalmente se llamaba Prosopis pálida, desde el año pasado ha venido a llamarse Neltuma pálida, y eso les voy a contar en un momento. Pero la importancia de este árbol radica en dos aspectos: su valor económico y social, y también un valor ecológico. Es decir, produce madera que sirve para construcción, nos da energía. Su madera tiene un altísimo poder calorífico, probablemente el más alto de todas las maderas. Los frutos sirven para alimentación animal, consumo humano. Todos hemos tomado algarrobina. Y además produce una sustancia que sirve como tinta y ha servido como tinta desde la colonia. Es una goma que exuda. Y entre los valores ecológicos contribuye al filtrado de agua que baja desde los Andes a través de las raíces, ¿no? Controla la temperatura gracias al follaje amplio y tupido que tiene. Ayuda a la producción de suelo, ¿no? Porque es una leguminosa y ayuda a la fijación de nitrógeno y carbono y a la producción de materia orgánica. Asimismo, también coadyuva en la creación de ecosistemas y de ecosistemas únicos con muchísimas especies endémicas, sobre todo en el norte del país. Bien, el algarrobo no es único del Perú, a pesar de lo que muchos de nosotros peruanos podemos creer. Bien, el algarrobo se distribuye por todo el mundo. Acá podemos ver en pequeñas rayitas la distribución natural del algarrobo, en pequeños rombos los lugares donde es considerado una planta invasiva. Sí, efectivamente el algarrobo, a pesar de todas sus bondades, es considerado una planta invasora, sobre todo en África, y con una pequeña hacha los lugares donde está altamente deforestada. Nosotros podemos ver que está distribuido a lo largo de toda la costa oeste de América del Sur y en toda Argentina, de donde es nativa y probablemente oriunda. Pero allí también hay muchas invasiones de especies no nativas de algarrobos, ¿no? En el Perú está altamente deforestada. El algarrobo se distribuye hasta el sur de Estados Unidos, en las partes de Arizona, Texas, etcétera. Es muy utilizado y allá se conoce con el nombre de carob. Pero también hay una invasión de especies. Igualmente, en África hay muchas especies nativas de África, pero también en África tenemos el problema de las invasiones y el problema de la deforestación. Igualmente en el Medio Oeste tenemos especies en lo que se llama el mundo antiguo, ¿no? Especies nativas, ¿no? Con deforestación, y en Australia también tenemos especies de algarrobo, pero sobre todo son consideradas especies invasoras. Todo este material sale de una especie de obra mayor, ¿no? De Pasiesnik, que ustedes pueden buscar, es libre, el complejo Prosopis juniflora, Prosopis pálida, ¿no? Que ahora ya no se llama Prosopis, sino que se llama Neltuma. Ahora, ¿de dónde salió el nombre Prosopis? ¿No? Viene desde Linneo. Él conoció una sola especie, Prosopis spicigera, y ahora esto es lo que se conoce como Prosopis cineraria, que es en verdad la especie tipo del género.
Y el origen de la palabra prosopis es interesante y por eso lo puse. Significa hacia la abundancia, haciendo referencia a los abundantes bienes que nos da el árbol, ¿no? Viene de la palabra griega pros, que significa hacia, y Opis era la esposa de Saturno, la diosa griega de la abundancia y de la agricultura, ¿no? De ahí viene la palabra prosopis. Bien, la taxonomía del Tuma, ¿no? Bueno, Prosopis en general es un género de árboles y arbustos de la familia leguminosa, ¿no? Mimosoidea, la subfamilia Mimosoidea, y la tribu Mimosea, ¿no? Hay 5 tribus y 9 grupos Prosopis, y dentro de Prosopis 5 secciones. O por lo menos esto es lo que se conocía hasta el año pasado. Pero la historia de Prosopis es una historia de confusión taxonómica, con tantas invasiones, envíos de material de un continente a otro, invasión de diferentes especies en lugares donde habían otras especies, entrecruzamiento entre las especies. Pero la taxonomía tradicional la hizo Burkhardt en 1976 y él definió los límites de los géneros y dividió el género Prosopis en 5 secciones. Y es así como la estudié yo en la universidad, como todo el mundo la ha estudiado hasta el año pasado, ¿no? Con 5 géneros, 5 secciones: Anonychium, ¿no? Prosopis, Strombocarpa, Algarovia y Monilicarpa. Y todo esto basado sobre todo en la parte morfológica, ¿no? Diferencias vegetativas, y en la armadura. ¿Y a qué se refieren con la armadura? Se refieren al tipo de espinas que tienen los árboles, ¿no? Y acá, pero el año pasado, Hughes y colaboradores, ¿no? Publicaron un artículo que efectivamente ha sido como la bomba y que se llamó Desintegración del género Prosopis, ¿no? Leguminosa, Cesalpinoidea y el clado Mimosoide, ¿no? Hughes lo que hizo es analizó 997 genes nucleares y un poco destruyó o aparentemente destruyó la clasificación de Burkhardt. O sea, no solamente cambió el nombre de nuestro Prosopis pálida, Juliflora o Limensi que tenemos en el Perú y los convirtió en Neltuma pálida, Neltuma Juliflora, etcétera, sino que cambió también la estructura taxonómica, ¿no? Y según él, según su estudio, estos genes nucleares han confirmado un sólido apoyo a solo 3 linajes. Un linaje de Prosopis africana, que está en África, ¿no? Un segundo linaje que comprende el resto de las especies del Prosopis de Viejo Mundo, las que hemos visto en Asia, ¿no? En Asia Menor, en Asia. Y un tercer linaje que comprende las especies del Nuevo Mundo, o sea, las que tenemos en América Latina y en Estados Unidos, más en un género endémico en Namibia y Sudáfrica, que se llama Cerocladia, ¿no? Este artículo de Hughes ha causado bastante revuelo en los investigadores de este género y especies, ¿no? Y acá les he puesto algunas fotos para que vean las diferentes variaciones de la armadura que hay entre Prosopis sensulato, o sea, vamos a llamar Prosopis sensulato a muchas especies de Neltuma y de Prosopis que están en la sección, ¿no? Y este es el árbol que publicó que publicó Hughes el año pasado, donde cambia toda la estructura y muestra, ¿no? Solamente estos 3 linajes Prosopis del Viejo Mundo, ¿no? La sección Strombocarpa y la sección Algarovia con Monilicarpa, y a esto él le ha llamado Neltuma. Ahora, él no ha
puesto en definitiva la estructura de interna de estas secciones, sino que además ha dado como dos alternativas a la estructuración de la sección Algarovia, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí, leyendo este artículo que es bastante complicado, lo que hemos podido ver es que Hughes no es que haya destruido totalmente la taxonomía, si Hughes no es que haya destruido totalmente la taxonomía de Burkhardt, sino que dentro se pueden ver que esos tres linajes, ¿no? Corresponden y son congruentes con las secciones que Burkhardt había estipulado y también con su definición y caracterización de la armadura en la que se basaron las secciones de Burkhardt, ¿no? Entonces, bien, para llegar a nuestro trabajo, ¿de dónde hemos sacado nosotros las muestras? Nuestro lugar de colecta ha sido el santuario histórico Bosque de Pomac en Lambayeque. Está Lambayeque, ¿no? Y por aquí está Pomac. Todo esto en verde son bosques de prosopis. Y el bosque de Pomac es el bosque más grande que hay en América del Sur que está protegido. Nosotros tenemos un permiso de investigación para estas colectas de Sarnam, que obtuvimos diligentemente. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nuestro primer objetivo fue secuenciar y anotar un genoma de referencia de Neltuma pálida, ¿no? Entonces, en primer lugar, examinamos muchísimos árboles, buscamos muchos árboles que estuvieran sanos, porque Neltuma está siendo muy afectado por varias enfermedades en el Perú y un decaimiento y muerte de los árboles en pie. Entonces examinamos árboles sanos, les hicimos una tomografía acústica para verificar la integridad de su tronco y de allí también colectamos hojas, ¿no? Desde las cuales aislamos el ADN para poder ensamblar. Y nuestro objetivo fue no solamente hacer la secuenciación del genoma, sino ensamblarlo a escala cromosómica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos perfectamente definido con secuencia cada uno de los cromosomas de Neltuma pálida. Y el segundo producto que queríamos era un genoma bien anotado. Y para hacer eso, colectamos hojas, flores, frutos, ¿no? Para aislar ARN, secuenciamos el ARN, ¿no? Sintetizando ADN complementario y posteriormente haremos un análisis de expresión, que esta parte todavía no la hemos hecho, ¿no? Entonces hoy día les voy a explicar simplemente el producto número 1. Ya hemos terminado también la anotación del genoma y estamos en el proceso de escritura del artículo. Bien. Acá en el laboratorio tenemos 3 secuenciadores nanopore que hemos utilizado para secuenciar el genoma. Este es un poco la data cruda que obtuvimos con nuestros secuenciadores nanopore, ¿no? 65 gigabases de datos, ¿no? 4.000 millones de reads, con un largo promedio de 7.1 KB, ¿no? Al mismo tiempo, extrajimos ADN corto, ¿no? Utilizando el método CTAP normal, y enviamos ese ADN a Corea para ser secuenciado también con Illumina, ¿no? Bien. Entonces, antes de irles explicando los resultados, cada vez que vaya explicando resultados voy a ir explicando un poquito cómo son las estadísticas de secuenciación. ¿Qué significa cobertura o profundidad de secuenciación? ¿No? Cuando nosotros extraemos ADN, tenemos copias múltiples del genoma, tenemos nuestro ADN, no solo tenemos una hebra, tenemos muchas hebras, y a partir de las cuales
con los secuenciadores leemos esas hebras con un largo específico. Y esto es lo que se llaman las lecturas. Entonces, por diferencias no bien comprendidas totalmente, algunos sectores del genoma son leídos muchas más veces que otros. Entonces, acá nosotros decimos, este es un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos una cobertura alta de este genoma y en este lado tenemos una cobertura baja del genoma. ¿Cómo medimos la profundidad? La profundidad se contabiliza base por base o por diferentes regiones, digamos de 20 pares de bases, y contabilizamos cuántas lecturas han habido en ese lugar. En este ejemplo ficticio tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos una profundidad de 5x. Y en este lado tendríamos una profundidad de 2x, es así como se llama. Y a partir de ese ensamblado, nosotros llegamos a una secuencia, lo que se llama la secuencia consenso. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿No? Con los datos de Illumina, ¿no? Obtuvimos 67 gigas de secuencias de pares de bases, ¿no? Y con nuestros datos Nanopore, 29 gigabases, bueno, número de pares de bases leídos, ¿no? Esto es el largo de cada una de las lecturas. Con Illumina el largo estándar es 150. Y aquí tuvimos una profundidad de secuenciación de 100 nucleótidos. En promedio fue secuenciado 168 veces. Con nuestras lecturas de Nanopore, ¿no? Tuvimos una profundidad de lectura de 73 veces, ¿no? 73x. Y cuando nosotros decidimos eliminar de nuestras lecturas Nanopore todas aquellas lecturas menores a 10.000 pares de bases, es decir, filtramos solo aquellas y consideramos para el ensamblaje solamente aquellas que tenían más de 10.000 pares de bases, nosotros, digamos, disminuimos lógicamente la profundidad de lectura a 48x. Ahora les voy a explicar qué cosa es esto de N50, ¿no? que he puesto acá. Bien. Antes de explicar eso, vamos a comprender cómo se calcula la cobertura y el tamaño del genoma, ¿no? Y eso se hace con un estadístico que se llama K-mer, ¿no? Parece un nombre raro, pero es simple y lo tenemos todos muy fácilmente. Cuando yo digo dímero, me estoy refiriendo a una molécula que tiene 2 unidades, ¿no? Una proteína que puede ser un dímero o un trímero, que tiene 3 partes, 3 unidades. Igualmente, ¿no? O sea, un dímero sería un cámero de 2 unidades, ¿no? Entonces cuando tenemos entonces un cámero, perdón, es una subcadena de ADN de longitud K, que puede ser 2, 3, 18, 21, en una cadena de bases de ADN. Por ejemplo, todos los dímeros de esta pequeña secuencia serían AA, AT, TT, TG, GG, etcétera, ¿no? De manera similar, los trímeros de esta secuencia serían AAT, ATT, TTG y así sucesivamente, ¿no? Lo que se encontró con este tipo de análisis es que hay un número exponencialmente creciente de posibles cámeros para números crecientes de K. O sea, cuanto más grande sea mi K en los cámeros, yo voy a tener un número creciente de cámeros. ¿Okay? Y también se encontró una pequeña fórmula que para una secuencia dada de longitud L, o sea, cuando mi secuencia de ADN tiene longitud L, y yo uso un tamaño K de cámeros, el total de cámeros posibles a encontrar en esa secuencia de tamaño L va a estar dado por esta fórmula. L menos K más 1. Bien, entonces, ¿esto para qué sirve? ¿No? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de ficción.
Para fragmentos cortos, como el que les acabo de dar, ¿no? El número total de cámeros, digamos de trímeros, o sea, de 3 pares de bases, estimado era de 7, lo que no se acercaba al tamaño del fragmento que les mostré, que era de 14. Pero cuando los fragmentos son más grandes, el número total de cámeros que encontramos en una secuencia de tamaño L nos va a dar una buena aproximación al tamaño real del genoma. Lo podemos ver acá. Imaginemos que nuestro genoma tiene 100 pares de bases. Y yo digo, ok, voy a usar cámeros que tengan 18 letras. ¿Ok? O sea, pequeñas secuencias de 18 y yo quiero calcular el tamaño del genoma. Entonces, el total de cámeros de 18 letras en una secuencia de 100 va a ser 83. La diferencia entre 83 y 100 es 17 y ese es el porcentaje de error en la estimación de genoma. Pero si aumentamos a un tamaño de genoma mayor, vamos a decir de 1000 letras, mi fórmula me dice, acá yo puedo tener 983 cámeros. Ya el porcentaje de error de estimación de mi genoma disminuyó de 17 a 1.7. Y si mi genoma es de 10.000 o de 100.000, este error sigue disminuyendo. Y acá podemos ver que para un tamaño de genoma de 1 megabase, o sea, de 1 millón de letras, ¿no? De bases, el total de cámeros posibles de tamaño 18 es casi 1 millón de bases y la diferencia del error en la estimación del genoma es solamente de 0.0017. Es así que podemos ver que esta pequeña fórmula, ¿no? Con cámeros nos sirve para estimar el tamaño real de un genoma. ¿Okay? Bien, en todos los artículos de secuenciación ustedes van a ver este tipo de gráficos. ¿Qué cosa es este tipo de gráficos que tienen la palabrita Cameron, ¿no? Entonces ya ustedes saben qué significa cobertura, la profundidad de cobertura. En realidad este es un gráfico de frecuencias de los cámeros posibles de un tamaño específico en una secuencia, ¿ok? Entonces, esto es un gráfico de frecuencias. O sea, acá el punto rojo me dice que tengo 20, una profundidad de 20 para los cámeros que yo he escogido, que podrían ser, por ejemplo, cámeros de 21, ¿no? De tamaño 21, ¿no? Y al comienzo voy a ver que tengo muchísimos cámeros, pero que están repetidos muy pocas veces. 1 vez, 2 veces, 5 veces. ¿Qué son esos? Esos son los errores de secuenciación, ¿no? Errores en la PCR, errores en el secuenciador, etcétera. Y esas secuencias tengo que descartarlas. El pico va a ser el coverage, o sea, la cobertura, ¿no? De mi secuencia. Y a este lado nosotros estamos viendo el gráfico de frecuencias de cámeros de un genoma cuando tiene baja heterocigosidad, es decir, que sus cromosomas homólogos son prácticamente iguales. ¿Ok? Aquí al lado derecho, ¿no? Lo que vamos a ver es un gráfico de frecuencia de cámeros de un genoma que es heterocigótico. ¿Qué quiere decir eso? Que en los genomas homólogos, que a la hora que hemos extraído el ADN de la célula, ¿no? Hemos extraído los cromosomas homólogos y los cromosomas homólogos no son idénticos. Es decir, en esas zonas, esos cámeros no van a ser iguales, entonces van a tener la mitad de frecuencia, ¿no? Que la profundidad, digamos, esta es la profundidad de los cámeros únicos, tiene, vamos a decir, 25x de profundidad, y nosotros vamos a ver un pequeño hombro de una segunda curva, y esta segunda curva me indica que este genoma
es heterocigota, ¿no? Este es el pico de heterocigosidad, ¿no? Básicamente, esa es la explicación de para qué sirven los cámeros, cómo se lee este tipo de diagramas de frecuencia. Y este es el espectro, ¿no?, de frecuencia en el tuma pálida de nuestra secuenciación, y ustedes ahora ya pueden entender perfectamente qué significa. Tenemos aquí marcado en rojo, ¿no?, las secuenciaciones de cámeros que han sido errores. Vemos que en el tuma pálida es un árbol, es una especie heterocigótica, o sea, altamente heterocigótica, por lo menos 50%, 0.57% del genoma es heterocigótico, ¿no? Acá podemos ver que la profundidad de nuestra secuenciación ha sido más o menos 120 y tantos, 130 X en promedio, y vemos que la mitad de esa frecuencia es heterocigota, ¿no? Más o menos 75, más o menos, ¿no? Acá, si nosotros contabilizamos todos los cámaras que están abajo de la curva, porque hay físicamente individuos que están siendo contabilizados allí, ¿no?, y lo dividimos por el coverage, nosotros vamos a tener nuestro tamaño estimado de genoma, que es 442 millones de bases. ¿Ok? Y este pequeño pico acá son los repeats que tiene el genoma del tuma, ¿no? Ok, vamos a seguir tratando de entender lo que son las estadísticas de secuenciación. Ustedes vieron que en mi primer gráfico les puse que había allí un N50. ¿Qué significa ese N50? Y también hay otros que van a ver que son L50 o N90 o L90. Cuando nosotros secuenciamos, vamos a tener secuencias más largas, ¿no?, de contigs, ¿no?, unidos, y contigs más cortos. Si nosotros tomamos todos los contigs que hemos secuenciado y los ordenamos por tamaño, desde el más grande hasta el más pequeño, los miramos y decimos, ok, quiero ver en cuántos contigs, digamos, en contigs de qué tamaño yo tengo 50% de mi genoma secuenciado. Entonces yo ordeno mis contigs desde el más grande hasta el más pequeño, y si, digamos, mi genoma es de 400 pares de bases, yo voy ordenándolos, y tengo acá los de 100, tengo los de 70, y con los de 60 megabases, yo ya llegué a sumar 200. Entonces, mi N50 va a ser 60. Ese va a ser el número que me marca el N50. Pero ¿qué significa? ¿Qué significado biológico tiene el N50? Quiere decir que 50% de mi genoma está contenido en contigs o scaffolds mayores de 60 millones de pares de bases. Eso significa el N50. 50% de mi genoma está contenido en contigs que tienen un tamaño mayor a 60 millones de bases. ¿Y el L50 qué cosa es? Igualmente ordeno mis contigs o mis scaffolds y los voy a numerar. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, este es un L50, es un orden, es una cantidad, es el número de contigs en el cual está contenido 50% de mis pares de bases. Entonces, cuando el N50 es mayor, digamos, si mi N50 fuera 70, mi L50 va a ser menor, ¿no? Entonces, esos son cuanto mayor es mi N50 y menor mi L50, voy a tener un mejor ensamblaje de mi genoma. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos obtenido nosotros? Parece que no se ve bien aquí. He tratado de poner en rojo, pero no sé si se logra ver. Bien,
nuestro ensamblaje borrador, o sea, el inicial, nosotros hemos ensamblado en el Tuma Pálida tomando en cuenta no solamente nanopore, sino también las secuencias de Illumina en un ensamblaje híbrido. Y a ese ensamblaje además le hemos sumado las secuencias de otra tecnología que se llama Hi-C, ¿no? Que toma, que se las voy a explicar un poquito después. Entonces, este sería nuestro genoma borrador, ¿no? Pero tomando en cuenta, como les dije, solamente las lecturas mayores de 10 KB. Ya les dije el número de segmentos, el largo total, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de GC que se mantiene constante. Y acá no se ve bien, este es el N50, ¿no? El N50 era de 1.8 millones de pares de bases. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro genoma borrador, ¿no? 50% de nuestro ensamblaje estaba en contigs más grandes de 1.8 millones de bases, ¿no? Y nuestro N90 en contigs más grandes de 174.000 pares de bases. ¿Okay? Luego voy a explicar qué significa esto de busco. Lo he puesto aquí en rojo, lamentablemente no se ve muy bien. Esto es un estadístico para evaluar qué tan completo está nuestro genoma. Ya, este es nuestro genoma borrador y luego el genoma pasa a una etapa de pulimiento, el polishing, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo nuestro N50 pasa de 1.8 a 2.4. ¿Qué quiere decir? Que nuestro genoma, voy a cambiar los colores de esto. Ok, entonces acá vemos, ¿no? Que el N50, cuando teníamos el genoma como borrador, mejora el N50 cuando ya está pulido y en nuestro ensamblaje final tenemos contenido 50% del genoma en 26 millones de pares de bases y acá verán que lo tenemos en 14 segmentos que son los 14 cromosomas de Tuma Pálida. ¿Ok? Y si ven aquí el L50, pasamos de tener nuestro 50% de nuestro genoma en 55 contigs a tenerlo en 43 contigs y finalmente en nuestro genoma terminado tenemos 50% de nuestro genoma en 7 cromosomas, lo cual es lógico porque en el Tuma tiene 14 cromosomas. ¿Ok? Bien, ahora voy a pasar a explicar la siguiente estadística que les he puesto aquí, que es el busco completeness. ¿Ok? ¿Qué cosa es busco? Busco significa Benchmarking Universal Single Copy Orthologs y está basado en una idea bastante simple, ¿no? ¿Qué cosa es un gen ortólogo? Un gen ortólogo son genes homólogos que divergieron después que la evolución dio lugar a especies diferentes, ¿no? Después de la especiación. Pues acá, por ejemplo, tenemos un gen de histona ancestral, ¿no? Que se convirtió, que era, bueno, un parálogo, ¿no? De histona H1 y histona H1-2. Y luego hubo especiación y esos genes de histona siguen teniendo más o menos la misma secuencia y la misma función, ¿no? Entonces, los genes ortólogos son genes homólogos que divergieron después que la evolución dio lugar a especies diferentes, ¿no? Mantienen una función similar a la del gen ancestral, aunque pueden surgir variaciones después de esta divergencia. Entonces, estos investigadores, Parra y colaboradores, iniciaron el concepto de busco, ¿no? Diciendo, ok, yo quiero buscar todos los genes ortólogos únicos en eucariotas, ¿no? Y tomaron todo un número de especies eucariotas, humanos, plantas, etcétera, y buscaron cuáles eran
los ortólogos que estaban en copia única y que además estaban en todas las especies. Y dijeron, ok, yo tengo este set, ¿no? Este set de genes ortólogos, tengo sus secuencias, y sus secuencias son más o menos las mismas en todas estas especies, ¿no? Y desarrollaron su estrategia. Ellos dijeron, ok, vamos a ver qué tan bien podemos ubicar estos genes ortólogos que son comunes en genomas que no están terminados, ¿no? Entonces, las proteínas normalmente deberían estar en una sola copia en esos genomas. Y dijeron, ok, si yo puedo ubicar estos genomas, el 100% de estos genes ortólogos en un genoma nuevo, quiere decir que ese genoma está súper bien terminado y que no le falta ninguna parte secuenciar ninguna parte del genoma. Pero si me faltan, vamos a decir, 10%, quiere decir que ese genoma no está tan bien terminado, comprende solamente 90% del genoma de esa nueva especie, ¿no? Entonces, como les dije, ellos utilizaron 6 organismos modelo: Homo sapiens, Drosophila, C. elegans, Arabidopsis, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, ¿no? Y determinaron a partir de ellos 458 genes ortólogos únicos que estaban presentes en plantas, animales y hongos, ¿no? Y les llamaron COGS, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, yo creo que ya les expliqué esto, en verdad, ¿no? Esas son las pruebas que hicieron ellos. Es una parte de una gran tabla que tienen en su artículo, donde mapearon estos COGS en los genomas de Caenorhabditis, nunca puedo decir el nombre, ¿no? Hicieron falsamente un ensamblaje con profundidad 2X, hicieron el mismo ensamblaje de la misma especie con profundidad 4X, 6X, 8X y 10X, ¿no? Bueno, hicieron sus cálculos de cómo era, este es el número de Contigs, el N50 en cada uno de estos diferentes ensamblajes, y calcularon el número de genes que tenía ese ensamblaje, y luego dijeron, ok, vamos a mapear nuestros COGS, ¿no? Vamos a mapear esos genes únicos que hemos encontrado, los vamos a mapear en esta especie, en diferentes ensamblajes de la misma especie que tienen diferentes profundidades. Y lo que ellos encontraron es que el número de genes, de esos genes ortólogos, las secuencias de esos genes ortólogos, evaluaba muy bien, ¿no?, el número de genes existentes en la especie, ¿no? Acá, por ejemplo, hay 46% de genes y ellos determinaban que tenía 44%. Acá 79% y acá 80%. 90.5%, 91.5%. 94%, 93.1%. 96%, 97.9%. 96% y 96%. O sea, cuando va mejorando el ensamblaje, estos genes ortólogos también hacen una evaluación más precisa de los genes y el completeness, o sea, la terminación, que tan bien terminado está ese ensamblaje, tanto para Contigs como para scaffolds. Acá podemos ver, ¿no?, el busco completeness de nuestra secuencia, ¿no? En nuestra secuencia borrador teníamos un busco completeness de 98%. En nuestro genoma pulido tenemos 99% de los genes encontrados y ubicados, y en nuestro genoma final tenemos 99.4% de completeness evaluado
por el sistema BUSCO. Como verán, el genoma de Neltuma con el que contamos es un genoma de alta calidad. Bien, y no solamente eso, sino que, no solamente hemos ensamblado el genoma de manera híbrida con datos de Illumina y con datos de Nanopore, sino que gracias a la ayuda de nuestra colega Robin Buell, hemos secuenciado con una nueva tecnología que se llama Hi-C, ¿no? Nosotros hicimos una parte del tratamiento del ADN aquí en el Perú y luego esto se mandó secuenciar en un facility en la Universidad de Texas. ¿Qué cosa es el Hi-C? Es una técnica que mide la proximidad física espacial entre segmentos de ADN en todo el genoma. Y esta técnica se basa en el principio de fijar segmentos que físicamente están juntos dentro del núcleo. Como ustedes saben, los cromosomas tienen áreas, espacios dentro del núcleo y se mantienen bastante juntos entre sí. Y zonas más cercanas, un segmento, son siempre las zonas que están aledañas a él, ¿no? Entonces, ese principio sirve para juntar las zonas por probabilidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Antes de explicar acá, les he puesto este cuadrito simplemente para que ustedes vean, aquí en el eje de las Y está la probabilidad de contacto entre dos zonas del genoma y aquí en el eje de las Y está la distancia entre las zonas. Entonces, hay mayor probabilidad de contacto en zonas que están a menos de 50 millones de bases, ¿no? Después de 50 ya se llega más o menos a un plató similar, ¿no? Entonces, las cosas que están más juntas, a menos de 50 pares de bases, siempre van a estar en mayor contacto. Entonces, ¿cómo funciona el Hi-C? Se extrae el ADN de alto peso molecular y se hace un procedimiento, ¿no? Que se llama un crosslink, es decir, se paraliza el ADN en contacto con todo aquello que esté en ese momento, ¿no? Y ese ADN paralizado en contacto con, digamos, con contacto natural, con los segmentos adyacentes, ¿no? se quedan juntos para la secuenciación. Así no sean subsecuentes, ¿no? Puede ser algo que esté unas cuantas, digamos, 20 pares de 20 megas más lejos, pero va a estar en la zona. Y luego eso se corta con enzimas de restricción y se circulariza. Y luego se vuelve a romper y así nosotros vamos a secuenciar, ¿no? Los segmentos, o sea, vamos a identificar qué segmentos están cerca a qué otros segmentos. Y luego se hace un gráfico de probabilidades de encontrar segmentos adyacentes. Y terminamos con gráficos similares a este, ¿no? Que si nosotros vemos aquí en el eje de las X, una sección de un cromosoma 14 cualquiera, con el cromosoma 14, ¿no? Que está alineado. Y los puntos rojos son hotspots que indican segmentos adyacentes. Entonces nosotros podemos ver que los hotspots siempre van a estar en relación con ellos mismos. Es decir, se puede mapear muy bien qué segmentos de un ensamblaje pertenecen a ese punto del genoma.
Básicamente, ¿qué cosa es lo que hace que un genoma sea de alta calidad? Como les he mencionado, nosotros hemos extraído el ADN genómico y hemos secuenciado con Nanopore, ¿no? Hemos secuenciado también con Illumina, ¿no? Y hemos tenido un primer ensamblaje híbrido, el cual luego ha sido secuenciado por Hi-C, ¿no? No hemos hecho la digestión, no hemos hecho esto. Y luego hemos hecho un ensamblaje híbrido, ¿no? De Nanopore, de Illumina y de Hi-C, ¿no? Para tener finalmente nuestro genoma secuenciado. Y acá nosotros podemos ver que este es el mapa de contacto Hi-C después del proceso de andamiaje de nuestro genoma del algarrobo Neltuma pálida, ¿no? Cada uno de estos segmentos es uno de los cromosomas, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, 4, 5, 6, y nosotros podemos ver que tenemos aquí 14 cromosomas, ¿no? Perfectamente ensamblados de Neltuma pálida. También podemos mostrarles, hemos hecho los análisis, ¿no? De las características del genoma del Neltuma pálida. ¿Y qué cosa tenemos aquí? Tenemos identificado cada uno de los cromosomas. Esta línea representa cada uno de los cromosomas. Acá el cromosoma 12, el 13, el 14. Perdón, voy a poner el láser. No puedo poner el láser. El cromosoma 5, el 6, el 7, el 8, etcétera. Perdón, acá está el 14, este es el 1, 2, 3, 4, el 5, 6, 7, 8, hasta el 14. En la segunda línea tenemos el contenido de GC, ¿no? Y esto está mapeado en ventanas de 10.000 pares de bases, ¿no? Acá tenemos nuestras densidades de repeats, ¿no? Que en general son mayores cerca a los centrómeros, ¿no? Tenemos también acá las densidades génicas, donde hay mayor cantidad de genes, y en el centro, en color verde, es, digamos, los bloques sinténicos entre los diferentes cromosomas de Neltuma pálida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Como ya les mencioné, la anotación que ya está siendo terminada, prácticamente terminada, un análisis de sintenia, que también con otras especies de leguminosas y especies importantes. Otro trabajo que espero sea de tesis es la identificación de genes de resistencia a plagas y enfermedades. Otro trabajo sería la identificación de genes de importancia ecológica, ¿no? Y también tenemos en curso, ya bastante avanzado, los estudios de genética, de genómica poblacional, porque además de tener ya la secuencia de un genoma de referencia, hemos colectado casi 100 árboles de algarrobo, hemos extraído el ADN y a diferencia del trabajo con Orestias, nosotros no hemos utilizado RAT, sino que hemos hecho una secuenciación completa de los 400 millones de pares de bases de estos 98 individuos, así que tenemos una capacidad de discernimiento muy profunda para saber qué es lo que está pasando con el genoma del algarrobo y con las poblaciones de algarrobo del bosque de Pomac. Queremos saber si este decaimiento y muerte de los algarrobos en el norte del país está ejerciendo alguna fuerza de selección en el algarrobo, qué es lo que está pasando, y queremos poder aconsejar en métodos mejores de reforestación para el algarrobo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para recuperar, si posible, y si es posible recuperar
la diversidad genética del algarrobo. Y eso es todo. Muchas gracias.